más y un año más volvemos con nuestro seminario permanente sobre mujeres árabes, o sea, mujeres y género en las sociedades árabes. Este ya es la quinta edición de nuestro seminario permanente que organizamos en el área de estudios árabes e islámicos de la Universidad de Alicante, la Facultad de Filosofía y Letras. Y en esta ocasión pues hemos querido empezar un día tan significativo como es el de hoy y vamos a hacer varias sesiones, como tenéis en el programa, a lo largo de varios viernes este mes de marzo y el mes de abril. Este año va a ser un poco más concentrado que otros cursos. También es verdad que otros cursos hemos hecho distintos formatos. El curso pasado estuvimos en un instituto de enseñanza media, donde estuvo sobre todo dirigido al profesorado, que tiene alumnado de origen árabe. Hemos hecho distintos formatos y distinta temática. En esta ocasión nos centramos en la idea de que hace ya un siglo, incluso en realidad más de un siglo, que empezó esa conciencia feminista en el mundo árabe, en los países árabes. Empezó hace más de un siglo, pero los años 20, como estamos ahora en el 2024, los años 20 fueron especialmente significativos. Dentro del extenso mundo árabe, porque son 22 países el mundo árabe, el feminismo pionero empezó especialmente en Egipto. Es el centro, junto con, yo diría también, toda la zona que se llamaba de la Gran Siria y que actualmente pues, es el territorio de Siria, Líbano, Palestina, ¿no? Todo ese territorio que es como el centro del mundo árabe-musulmán, es donde empieza todo ese sentimiento y esa concienciación feminista. Y luego, años más tarde, obviamente se extiende, sobre todo por la zona del Magreb. Vamos a hacer una presentación, aunque luego tenemos nuestras propias conferencias en otras sesiones. Yo voy a hablar un poco de los comienzos, porque como tenéis en el programa, en la inauguración, la temática que tratamos es del harén doméstico al activismo en redes. Un siglo de movimientos feministas en el mundo árabe. Como decía antes, en realidad no estamos hablando de un siglo, estamos hablando de tiempo anterior. Podemos decir que en realidad esa incipiente conciencia feminista empieza a finales del siglo XIX. A finales del siglo XIX ya hay pensadoras, ya hay mujeres que tienen esa conciencia de falta de igualdad de género, que ven pues, en el tratamiento a sus hermanos, en su falta no de educación exactamente, pero sobre todo de no poder salir con libertad a la calle, de no poder estudiar en la universidad, es decir, una serie de trabas que se encuentran las mujeres árabes, especialmente en este caso yo hablo de las egipcias, a finales del siglo XIX. Ese movimiento, ese primer movimiento feminista, no solamente es de mujeres, también hay hombres, pensadores, que también lucharon en sus países por la igualdad de género entre hombres y mujeres. Hay un escritor que se llama Qasim Amin, que es un escritor egipcio, un pensador, que tiene dos importantes libros, como se ve aquí abajo, La liberación de la mujer, no sé si lo veis, y La nueva mujer. Son dos libros muy importantes que dieron lugar a muchísimo debate y a discusiones importantes, por ejemplo, en el ámbito de la prensa, porque en todos estos años, finales del 19 y principios del 20, la prensa árabe, como veis en los carteles que hemos puesto de exposición, tiene una enorme relevancia para expresar la mentalidad de tanto de hombres como, pero especialmente es uno de los primeros ámbitos en los que las mujeres se pueden expresar, y muchas de ellas crearon
revistas de ámbito femenino y feminista. Porque luego las manifestaciones que hubo en el nacionalismo egipcio entre los años 19 y 22, también fue una de las primeras veces en que las mujeres salieron a la calle a manifestarse. ¿Por qué? Porque el primer feminismo está muy unido al nacionalismo, porque en esa época todavía Egipto estaba bajo el mandato británico. Entonces se unen las referencias nacionalistas con el feminismo. ¿Por qué hablamos de que el año 1900 está ahí marcado en color? Es 1923, es decir, prácticamente hace un siglo, es tan relevante. Pues en ese año, una de las pioneras de las que hablará una de las conferenciantes, que se llama Huda Sha'arawi, creó una asociación de mujeres y además se dice que es un hito en la lucha feminista porque fueron ella y otras compañeras a Roma a una conferencia de mujeres y al volver en las vías del tren, al descender del tren en el Cairo, se quitaron el velo. En ese momento en que las mujeres van a luchar por salir del confinamiento de su casa, está muy relacionado también con la cuestión del velo. En ese momento podemos decir que el empoderamiento de la mujer se expresaba, en cierto modo, a través del desvelamiento. En otras épocas o más cerca de la época actual no es así, pero en ese momento sí. Entonces se considera un hito también dentro de la lucha feminista esa acción que no solo ocurrió en Egipto, también ocurrió en otros países, por ejemplo en Irán, en Siria. Hay grandes figuras de mujeres que hacen como para luchar y para que se las vea, se quitan el velo, de forma pública, ¿vale? Lo que era pues todo un reto en su entorno familiar y social. Como hoy hay debates en torno al velo, es decir, a partir también del libro de Hassim Amin, en la prensa, en las propias autobiografías que escriben estas mujeres, hablan pues eso de lo que supone el confinamiento, de lo que supone el uso del velo. Unas están a favor, otras no, otras dicen que debe ser voluntario. Es decir, que es una época, esos años 20 y antes, de una gran efervescencia de pensamiento, de ideas, sobre esa temática del papel de la mujer en las propias sociedades árabes. Se crean las primeras organizaciones feministas y poco a poco las mujeres van tomando espacio, pues tienen como salones de tertulias literarias, es decir, que van haciendo asociaciones única y exclusivamente de mujeres, porque además también ven que los partidos políticos no acaban de defender realmente sus reivindicaciones y por tanto se tienen que asociar de una manera más únicamente entre mujeres. Entonces se produce en estos años la ruptura del confinamiento doméstico, como pone ahí, el desvelamiento, y bueno, pues todo esto es un comienzo de unos enormes cambios que se van a ir gestando y que van a llegar pues hasta nuestros días, que los cambios han sido en un siglo pues mayores que a lo mejor en 15 siglos antes, ¿no? Como decía, esos comienzos del feminismo en Egipto tienen como tres pilares, como tres bases. Por un lado el nacionalismo, es importantísimo, ese activismo social y político, ahora vuelvo sobre eso, el reformismo islámico que se da en esa época. Se habla del reformismo islámico que lo podemos llamar, digamos, el renacimiento en el mundo árabe-musulmán, en el sentido de que es un despertar y una idea de que hay que volver a las fuentes para volverlas a leer y reformar la sociedad en la que se está viviendo, ¿no? Y aparte de ese reformismo, el tercer pilar que yo considero que es importante también es la occidentalización. Es decir, obviamente Occidente en ese momento, las colonias especialmente, son un modelo y muchos de los reformistas fueron, o que tenían ideas reformistas, fueron sobre todo a Francia, que era entonces como el modelo, fueron a París
a formarse, a estudiar, a ver qué podían tomar del avance que ellos eran conscientes que se daban en las sociedades occidentales. Entonces, por ejemplo, el reformismo islámico, por ejemplo, estaba en contra de la reclusión, como veíamos en el libro de Qasim Amin, los libros, en contra mayormente, sobre todo los hombres reformistas, del velo. Estaban en contra de la poligamia, que siempre ha sido un importante caballo de batalla de las mujeres en el mundo árabe, la cuestión de la poligamia. Estaban en contra del repudio, de la idea de que un hombre simplemente porque sí, porque quisiera, pudiera repudiar, es decir, ya no estoy casado contigo, a una mujer, sin ningún tipo de explicación ni de motivo. Y luego, algo importantísimo del reformismo islámico es la idea de la educación, es decir, que las mujeres deben tener educación. Entre nacionalismo y reformismo se empieza a dar ese movimiento feminista. Es interesante ver también que uno de los motivos por los que se quería que la mujer fuera educada era porque eran las madres de los ciudadanos de la nación. Es decir, que tenían que ser educadas para poder criar a sus hijos y con un sentido más que a favor de ellas exactamente, a favor de la nación, como del pueblo. Eran las madres de los ciudadanos, de los musulmanes, de los combatientes, según el contexto. Y esta motivación aparece en muchos dirigentes árabes de decir las mujeres son muy importantes y tienen que tener educación porque son las madres de... Entonces siempre en ese contexto en el que las mujeres siempre, o especialmente son madres y esposas de, en primer lugar. También hay que ver que esto es unos comienzos del feminismo. Yo creo que se dan muchos otros espacios culturales donde no se ha llegado al nivel que tenemos ahora, sino que son procesos que se dan poco a poco, ¿no? Entonces, respecto a la occidentalización, pues se forman en el extranjero muchos, sobre todo las clases altas, además también en escuelas occidentales en los propios países árabes, y también toman modas y costumbres también a través de la prensa de estos países, sobre todo Francia, Gran Bretaña, etc. Con la importancia que insisto, de la que hablará Inma, del papel de la prensa en esa época. Siempre hay un poco de discusión dentro de las personas que escriben y que trabajan sobre esta temática, de dónde surge el feminismo en el mundo árabe. ¿Surge del contacto con Occidente o es algo propio? Entonces hay debate, ¿no? en ese sentido. Hay quien considera que es algo que proviene de Occidente, de ese contacto a lo largo del siglo XIX con Occidente, y hay quien piensa que en realidad las propias mujeres en sus casas fueron poco a poco tomando esa conciencia, ¿vale? De todas maneras, de esta temática también vamos a hablar a lo largo del seminario, en distintas sesiones. Yo personalmente pienso que es un poco de todo, es decir, no hay que tomar una cosa u otra, sino que había una efervescencia, un pensamiento, unas ideas nacionalistas, independentistas y a favor de la igualdad de género, donde también tenían papel las lecturas que se hacían de las pensadoras occidentales o de cómo se vivía en Occidente. Entonces, todo tiene relevancia en ese sentido. Bueno, aquí vemos las primeras manifestaciones callejeras en Egipto y como veis, pues las mujeres salían a protestar, pero iban con una vestimenta que no es la misma de ahora. También lo de la vestimenta, aunque sean las mujeres veladas, ha cambiado mucho a lo largo del tiempo, también dependía de países y de muchas circunstancias. Si ya pasamos a los espacios femeninos, aquí en estas imágenes aparecen dos grandes pensadoras que ambas nacieron pues eso, sobre los años 20 más o menos, que es Fadwa Tuqan, que se la llama la madre de la poesía palestina, es una de las grandes poetas palestinas de la que luego hablará Naima, y Huda Sha'arawi, que ya he mencionado y de la que
hablará una de las conferenciantes del seminario. Ambas, digamos, se criaron y tuvieron que luchar por la reclusión, o sea, contra la reclusión en sus casas, ¿vale? Fadwa Tuqan habla de las mujeres kumkum, esto sería como una especie de especiero, en sentido de que ella se ve muy afectada por esa situación de reclusión. Y Huda Sharawi también, es decir, ambas crecieron en el harén y pasaron varios años en estricta reclusión. Un detalle interesante antes de seguir es que Fadwa Tuqan es palestina cristiana y Huda Sharawi era de familia musulmana. Es decir, en ese contexto y en otros muchos no hay diferencias porque la cultura es la misma en cuanto a si una es cristiana o la otra es musulmana, ¿vale? Como este caso es claro. Ambas hablan en su biografía de cómo intentaron liberarse de lo que ellas llamaban la cárcel, ¿no? Ese confinamiento al que se veían obligadas, en el que pues, salían de la casa paterna a la casa del marido, ¿vale? El harén, el término harén, que viene de harim, es tanto, harim se refiere tanto a las mujeres como al espacio que ocupan las mujeres dentro de la casa, por ejemplo. Muchas de las novelas, de las biografías y demás de estas mujeres, de estas pioneras, se habla mucho de umbrales, de ventanas, de puertas, en los títulos de sus obras, esa sensación de límite, ¿no? Si hablamos de tipos de harenes, se puede decir que hay como tres tipos de harenes. El harén imperial, que sería pues eso, los harenes pues, de los grandes sultanes, de los grandes califas, donde vivían en una especie de ciudad palaciega y dentro tenían todo, no hacía falta que salieran a la ciudad fuera de esas fronteras, ¿no? El más conocido, porque es el más moderno, es el de los otomanos. Si alguien ha estado en Estambul, el Palacio Topkapi representa totalmente ese palacio donde allí había de todo, entre otras cosas, toda la zona del harén, de la zona reservada a las mujeres. Por ejemplo, en el harén Abbasí, pues en el siglo X, es decir, que esto es de siempre, incluía a la madre del califa, a hermanas, sus esposas, las concubinas, todas en ese harén, donde también había, obviamente, pues, eunucos y donde había muchísimas sirvientas, es decir, que podía haber muchísimas mujeres en ese tipo de harenes, también los había en Al-Ándalus. De ahí proviene, digamos, nuestra idealización que aparece en la imagen del harén en el orientalismo. Todo el mundo en la sala habrá visto cuadros orientalistas, algunos maravillosos, donde se idealiza como esa especie de Molicien, donde las mujeres van desnudas, están todo el día metidas en el hammam. Obviamente es una visión orientalista, quiere decir occidental, de lo que se suponía que pasaba en los harenes, porque precisamente una de las características de un harén es que no lo ve nadie, es muy difícil acceder a un harén. Entonces esto era un poco la representación occidental en muchísimos cuadros de orientalistas. Pero el que más nos interesa a nosotras es lo que llamamos los harenes domésticos. Los harenes domésticos eran los que se daban en las casas normales y corrientes, de clase media, de clase alta. Si alguien ha leído las memorias de una niña del harén de Fátima Mernissi, pues ahí se habla pues, de una casa con un patio, pues, como si fuera una casa cordobesa, con un patio, con 2 pisos, donde vivía pues, la abuela, la madre, había 1 o 2 esposas, los hijos, a lo mejor vivían 2 familias, y donde normalmente las mujeres salían muy poco de esa. Es verdad que tenían jardines y que las casas más o menos bien, pero que salían muy poco de esas casas. Eso es lo que se llama los harenes domésticos, que ni tienen eunucos ni esclavos y que simplemente es como si dijéramos el salón, la cocina donde hacen la vida las mujeres. Eso es realmente lo que es el harén.
Hay una escritora que ella ya nació en el año 40, una feminista muy renombrada, también egipcia, y que luego se formó en Cambridge y fue, porque ya está muy jubilada, fue profesora en Estados Unidos, que ella habla de un harén muy alejado del concepto orientalista, es decir, para ella es el recuerdo de su casa familiar, donde su abuela era la que mandaba en toda esa zona, y estaban las tías, las hijas, las sobrinas, y donde tenía vedado el paso cualquier hombre, ni siquiera el abuelo podía entrar en ese espacio. Entonces era como, según ella, era un espacio que al mismo tiempo era como el derecho de esas mujeres a tener ese espacio. Y luego dice ella que esa comunidad de mujeres también la vivió en el internado femenino de Girton en Cambridge, rodeada y supervisada por mujeres. Entonces ella compara su experiencia familiar de niña en el harén familiar con diríamos, un colegio mayor femenino. Es decir, que tiene un concepto de harén, digamos, yo creo lo más cercano a lo que nosotros podríamos decir de la sororidad. Es decir, una relación fuerte entre mujeres en un espacio donde se sienten a gusto, se sienten relajadas y no tienen ningún tipo de presión, porque en la sociedad árabe tradicional hay una gran división de los espacios entre hombres y mujeres. Como os decía, en los inicios de la liberación de las mujeres, sobre todo, se las educa como madres de varones. Eso es algo que hay que resaltar y hay que tener en cuenta. Es decir, no quiere decir que no vayan hacia una educación, hacia una liberación, pero desde luego siempre en su calidad de madres. Por último, quería mencionar pues eso, el impacto que supone la educación para las mujeres en esta etapa, esta primera etapa de las pioneras. A mediados del siglo XIX no había nada escrito por mujeres y a finales Hind Naufal funda el primer periódico femenino en 1892. Entonces, a partir de ese momento empieza a haber escritos de mujeres, porque hasta ese momento no tenían existencia histórica, es decir, ni leían ni escribían. Es decir, el cambio que se produce es enorme. En el momento que las mujeres acceden a la educación, pueden leer, pueden interpretar y pueden pensar por sí mismas, y luego más tarde van a ir accediendo pues hasta la educación universitaria. Aquí vemos una imagen de unas niñitas en un colegio en los años 20 en Egipto. Hay varias autoras que hablan que cómo iban de pequeñitas al colegio con la mirada de censura de los vecinos a principios del siglo XIX, diciendo qué locura esa familia que está llevando a la niña a un colegio. Y desde entonces hasta la actualidad el cambio ha sido brutal, donde más del 50% en las universidades de los estudiantes universitarios son mujeres. Es decir, ha habido en ese siglo unos avances extraordinarios, que se pueden comparar con lo que ha pasado en otros países y obviamente es similar. El pequeño milagro de la educación lo destacan muchas autoras, Nawal Asa-Dawi, de la que también se hablará a lo largo del seminario. Siempre dice, mi madre me enseñó a leer y a escribir. Asa Jedbar siempre empieza su trilogía sobre su autobiografía diciendo chiquilla árabe que va por primera vez a la escuela una mañana de otoño de la mano de su padre. Para ella era como el punto de inicio, ¿no?, de su biografía. Y una escritora siria, Hamida Naana, dice, ¿fue casualidad que mi madre me enviara al colegio para aprender a leer y a escribir? Quizá no, porque quería liberar la casa de su traviesa y obstinada hija. En el colegio empecé a ver otro mundo. Adoraba los libros, el papel en el que estaban escritos, la letra. La escuela significaba libertad. Entonces, en muchas autobiografías de escritoras árabes de los años 20, 30, 40, etc., resaltan lo que ha supuesto para ellas la educación, lo que ha supuesto para ellas, digamos, la palabra, el hacerse con la palabra. Esta misma autora dice que
Hafida Nahana, desde mi primer día de colegio, dice, fue como un funeral en mi casa. La familia lo veía como un pecado y el vecindario lo encontraba estúpido. ¿Cómo una madre podía pensar en enseñar a su hija a leer y a escribir? ¿No tenía miedo de que pudiera escribir a sus amantes cuando creciera? Cuando tenía 14 años, mi hermano mayor encontró una carta que me había escrito un chico de mi edad. Aquello fue una tormenta. La misma Asia Djebar, en su trilogía, habla del carcelero de un cuerpo sin palabras. Dice que ese carcelero de un cuerpo sin palabras puede llegar a dormir tranquilo. Le bastará con suprimir las ventanas, echar el candado a la única puerta y levantar hasta el cielo un muro ciego. Pero dice, ¿y si la jovencita escribe? Su voz, a despecho del silencio, circula. Un papel, un pedazo de papel arrugado, una mano de sirvienta en la oscuridad. Habla de esas tres es un capítulo donde habla de esas tres muchachas enclaustradas que eran las únicas musulmanas que habían asistido a la escuela primaria. Es decir, estaban enclaustradas físicamente, pero desde el momento que tienen la palabra, el cuerpo con palabras es el peligro de lo escrito, para todas estas escritoras. De hecho, muchas tienen autobiografías que supone un verdadero reto en sus sociedades donde la cuestión de la intimidad está muy protegida en relación con todo esto que estamos diciendo. Se produce de las escritoras, sobre todo, que nacieron en los años 30-40 y sus madres y abuelas, hay un enorme abismo generacional. Estamos viendo eso, una visión general de los enormes cambios que se producen en un siglo. Nawala Saadawi, importantísima feminista, que supongo que muchos conoceréis, habla pues eso, que su madre le enseñó a leer y escribir y que su madre decía que ella se sentía como una coneja porque no hacía más que parir y no había hecho otra cosa en su vida y que tenía muchísimo interés en que su hija estudiara. Su hija estudió, su hija se hizo médico y no solo se hizo médico, fue una de las grandes feministas egipcias y conocida, yo diría que internacionalmente, es decir, hay un abismo enorme. Asia Djebar habla igualmente de lo mismo, ¿no? de esa enorme diferencia con su madre. Fátima Mernissi, en esta autobiografía de la niñez, dice cómo su madre odiaba la vida comunal en el harén, donde salía pues al baño, salía a lo mejor a ver algo de la familia, pero siempre vivían en la comunidad del harén, con su suegra, con su cuñada, con su etcétera. Entonces odiaba esa vida. Y Leila Ahmed habla, esta que hablaba de lo que para ella era el harén, habla de su abuela, ella nació en el año 40, Leila Ahmed. Nunca salió de casa, más que para ir en verano a la casa de Alejandría, y cuando era joven a una granja que tenían en Fayum. Una vez que Leila recuerde, salió a un funeral. Las raras ocasiones en las que lo hizo siempre fue en el coche de su marido, no fue nunca al cine tampoco. Y al lado de la abuela, Leila Ahmed, como os digo, estudió en una escuela británica, se formó en Cambridge y se fue a ser profesora en Estados Unidos. El salto es, el abismo no, más todavía, ¿no? Los avances, por tanto, a lo largo de todos estos años han sido inmensos, el acceso de la mujer al trabajo, la familia nuclear. La vida del harén es de una familia entendida no nuclear, sino donde viven los abuelos, los tíos. La familia nuclear hace que haya descenso en el número de hijos porque la mujer accede a la educación, es decir, todo está interrelacionado, el acceso a las nuevas tecnologías, es decir, que las sociedades árabes, las familias y el papel y la visibilidad de la mujer ha cambiado muchísimo. No quiere decir, como pasa en nuestra sociedad y en otras, que no haya mucho por hacer todavía, pero que desde luego ha habido unos enormes avances. Y aquí tenemos simplemente una imagen desde las primeras niñas de los años 20 que iban a la escuela con la mirada aviesa del vecindario, a que actualmente hay montones de mujeres de los distintos países árabes que escriben novelas, autobiografías, ensayos, prensa y que cada vez cine, hay directoras de cine, músicas, como veremos, teatro, como veremos a lo largo del seminario, y que cada vez hay más y que os animo a leerlas. ¿Vale? Doy a continuación la palabra a...
grande, porque si allí estaban todos los miembros de la familia, los antecedentes, los anteriores, los posteriores y tal, tenía que ser un espacio grande. ¿Estaba dividido por salas? ¿Te refieres a una casa doméstica? O sea, a un harén doméstico. Sí, a un harén doméstico. Solía ser y puede ser un salón grande con diván, y junto al lado la cocina o la parte, digamos, más propia de las mujeres, el patio. Lo que se conserva por escrito, claro, son mujeres que son de clase media alta, con lo cual las casas eran enormes. Y hay algunas casas, por ejemplo, en Siria, que es lo que yo más he conocido, había una entrada, como en las casas aquí de Alicante del centro, una entrada para el servicio y una entrada para que haya ascensores por los dos lados. Pues también había una entrada para mujeres que entraban por la zona suya, digamos, y luego la entrada principal. Entonces suelen ser salones, las habitaciones, es decir, grandes. Pero, por ejemplo, hay una autora marroquí de origen italiano que escribe se llama la novela, algo así, el harén, no sé qué, y el harén es como si, digamos, la sala de estar, porque en esa casa, que es mucho más pequeña, está la señora, su criada de toda la vida, la vecina de arriba que baja, y no sé si son dos amigas, y ella, bueno, no, ella no. Quiero decir que es, pues, como la sala de estar, el saloncito, puede ser desde una habitación a un sitio mucho más amplio. También se ha pasado de la familia grande, donde vivían también, en esos harenes se recogían las mujeres viudas, o sea, se pasaban a vivir a las repudiadas, y entonces era una manera de proteger a ese tipo de mujeres, ¿no? Vivían todas juntas, pues como en tiempos de cuando mi madre era pequeña, sus tías, su madre, todas ahí una cosía, la otra tal, se contaban cuentos, historias, un poco ese ambiente de sororidad que puede ser, pues, de tiempos de mis abuelos, ¿no? Un poco eso. ¿Puedo decir una cosa? Sí. Por ejemplo, en Marruecos todavía existen ese tipo de harenes domésticos, pero en los que simplemente viven los suegros con los hijos y las mujeres de los hijos. Tienen casas grandes y a lo mejor tú entras y hay un salón, como un salón de invitados, pero entras más adentro y hay más salones, incluso un patio, ¿no? Entonces a lo mejor las mujeres están en el salón de dentro con las otras mujeres, en la cocina, siempre está al lado de la cocina, como decía, es lo mismo. Y hay casas todavía siguen siendo del mismo modo, ¿vale? Luego ya, pues eso, en las ciudades, solo en las zonas antiguas se conservan este tipo de casas, ya en las zonas modernas son edificios, y luego las familias lo que han hecho ahora es que para estar juntos, pero no tan revueltos, construyen pequeñas casas en las que bajo viven los padres y van construyendo los hijos arriba. Pero que todavía existe de algún modo ese harén familiar. Bueno, pues yo personalmente tengo una parte muy bonita de un harén. Es verdad que hemos salido, hemos estudiado, hemos viajado, las mujeres, las chicas, pero bueno, sí, que hay una parte del harén doméstico que es una parte que forma parte de esta cultura, ¿no? De la cultura mediterránea, diría yo, y que yo la recuerdo con mucho cariño, desde luego. Es decir, que no era un harén que a mí me prohibía ser yo misma o estudiar o volar, ¿no? Simplemente era un espacio para nosotras. O sea, que ahí llegaba un hombre, el hermano, el primo, el padre o quien sea, y ¿qué pinto yo aquí entre tantas mujeres? Era nuestro. O sea, era donde nosotras preparábamos, yo qué sé, donde se cocía pues todo lo que había que preparar para la sociedad. En fin. Bueno, yo no voy a hablar de la porque para eso está el especialista. Yo voy a hablar hoy de las mujeres palestinas de ayer y de hoy. Voy a ser breve, pero simplemente es lo hemos hecho coincidir con el 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer, y con la inauguración de nuestro seminario permanente, ¿no? Simplemente pues porque yo creo que nosotras no, o sea, este año es verdad que también lo podíamos haber dedicado directamente a las mujeres palestinas, pero estaba ya organizado, por lo cual ya no era imposible. Pero bueno, sí, yo sí que voy a hablar de las mujeres palestinas porque creo que merecen ese pequeño homenaje.
Pues según el Euromed Human Rights Monitor, que es una especie de organización dirigida por jóvenes entre Europa y el Mediterráneo, 6 universidades de la Franja de Gaza, de las cuales está la Universidad Islámica, Al-Isra, Al-Rabat College, Al-Azhar, Al-Aqsa y Al-Quds, han sido destruidas total o parcialmente. Esto es una noticia de ayer. Y por ello, la comunidad universitaria debe alzar su voz contra los asesinatos de académicos por parte del ejército israelí, así como contra la destrucción generalizada e intencionada de bienes culturales e históricos palestinos, incluidas las universidades, las escuelas, las bibliotecas y los archivos en la Franja de Gaza. Las mujeres palestinas también tienen su lucha. Nosotras ahora mismo, nosotras pues, aquí en Occidente o en otros países del mundo en general, están esperando siempre el 8 de marzo para reivindicar lo que tengan que reivindicar o para decir que aquí estamos y que seguimos luchando. Pues las mujeres en Palestina simplemente están esperando que se acabe la guerra. Simplemente. O sea, ellas no están esperando absolutamente nada. Pues a pesar de ser algunas de las más instruidas de la zona, de la región del Medio Oriente, estas mujeres no siempre han podido disfrutar de una educación plenamente, con todos sus beneficios, porque se ha tenido que enfrentar a desafíos como la falta de representación y el reconocimiento en la sociedad. Es verdad que hay muchas palestinas de las que podemos hablar, pero hay muchísimas más otras que nadie conoce. La Asociación de Mujeres Árabes de Palestina, que también salió en el vídeo que mi compañera Emma había organizado, se creó en 1929 y que a través, incluso en la actualidad, las mujeres palestinas han demostrado a través de esa asociación un compromiso activo en la lucha por la liberación nacional y han participado en diversos movimientos sociales y políticos, desde la educación y desde su participación en la política como mujeres que se dedican propiamente dicho a la política. Esta es una imagen que muy representativa desde mi punto de vista porque representa la primera conferencia de mujeres árabes palestinas que tuvo lugar el 26 de octubre de 1929. Es decir, que estamos hablando de hace un siglo. Ya lo dijo Eva, pero bueno, yo creo que es importante recalcarlo y seguir subrayándolo para que dé constancia de que la lucha de las mujeres árabes en general y las de las palestinas en particular no es de ayer, sino es una lucha que viene de muy lejos. ¿Qué han hecho estas mujeres desde la política y la educación? No puedo hablar de todas porque no tendría tiempo, porque necesitaríamos de no sé cuántos días, ¿no? Pero bueno, he elegido un referente para cada parte y he elegido a Leila Khaled, nacida en 1944, y es considerada como una figura icónica en la resistencia palestina y ha sido una voz influyente en la lucha contra la ocupación israelí. También es conocida por su determinante papel en el Frente Popular para la Liberación de Palestina. Esta mujer, yo allá abajo en español también lo he traducido por si acaso, mi vida en la lucha por la libertad, es así como es ahora en la actualidad. O sea, es una mujer, es activista que sigue viva, que tiene una foto muy importante y aquí en esta foto es de joven, o sea que empezó la lucha muy jovencita. Y aquí esta foto es la que cubre básicamente el muro que separa la Franja de Gaza de Israel. Y en esta frase en inglés dice que no olvides la lucha. Es para recordar que muchas otras mujeres empezaron la lucha hace ya muchas décadas. También me gustaría hablar de Hanan Ashrawi, que también nacida en los años 40 del siglo pasado, y que es considerada como una destacada política y defensora de los derechos humanos. Es una mujer que desempeñó un papel crucial, muy importante en la representación internacional de la Palestina y en la promoción de la causa palestina a nivel global, no solamente a nivel de la región. Fue diputada, activista, doctora en filosofía y profesora de universidad. Aquí la vemos con Yasser Arafat cuando era joven.
Es una mujer con la que quizás nosotras las mujeres árabes nos criamos, o sea, yo que soy más mayor que las dos que están aquí, yo desde que tengo uso de razón siempre la he visto en la tele, cuando salen las noticias de Palestina, siempre ha salido en la tele y además acompañando a Yasser Arafat. Es una mujer que ha contribuido muchísimo en la política palestina. Esta mujer es así como está ahora mismo. En una entrevista que le hicieron hace poco, justo después del 7 de octubre del 2023, con la guerra de ahora, y donde dice que no están debilitando a Hamas, o sea, el ejército israelí está debilitando al otro bando. Y vamos a escucharla, que es un vídeo de 1 minuto, creo que es relevante. Lo único que ya veremos a ver si se puede, si no, no pasa nada. Simplemente le preguntan, le hacen una pregunta muy importante y le dicen: ¿qué pasaría si el ejército israelí acabara con Hamas? Y ella contestó: acabar con Hamas es acabar con el pueblo palestino en general, porque Hamas lo son todos los palestinos, mujeres, hombres, niños, niñas, abuelos y abuelas, dentro y fuera de las fronteras de Gaza. También quisiera hablar de Hind el-Khoury, un poco más joven, nacida en los años 50, es economista palestina y fue delegada general de la Organización para la Liberación de Palestina en Francia entre el año 2006 y el 2010. Trabajó varios años en el programa de las Naciones Unidas para el desarrollo en el programa de asistencia al pueblo palestino concretamente, que es el conocido el PNUD, antes de asumir el cargo de ministra de Estado de la Autoridad Nacional Palestina. Durante muchos años ha sido una activa dirigente de la sociedad civil centrada en el desarrollo, la religión y los asuntos de las mujeres palestinas. Aquí, en esta imagen, bueno, esta es en una de sus conferencias, y aquí la vemos junto a la secretaria general del Partido Comunista Francés en París en el año 2008, o sea que estamos en el 2024 y en el 2008 también salía para protestar por la ofensiva terrestre del ejército israelí de Gaza. O sea que son cosas muy recurrentes, son ofensivas muy recurrentes y o sea, evidentemente los palestinos no pueden salir sin su jefe, ¿no? Que es su identidad, o sea, la ponen básicamente, o sea, la llevan siempre en el bolso por si acaso. Desde las artes tampoco ojalá pudiera hablar de todas, imposible, porque son muchísimas, pero sí que vamos a hablar, me gustaría pues rendir un especial homenaje a Karima Abboud, nacida en 1893 y falleció en 1940, o sea que estamos hablando de mucho. Ya lo dijo mi compañera Eva Lapiedra, que aquí la lucha de las mujeres en el mundo árabe no tiene nada que ver si eres musulmana o cristiana, porque tienen el mismo objetivo, sufren lo mismo y comparten el objetivo. Es verdad que Karima Abboud también es cristiana y fue la primera fotógrafa palestina. Lo he puesto ahí entre paréntesis cristiana porque quizás es relevante, ¿no?, recordar que las cristianas han sufrido y siguen sufriendo lo mismo, ¿no? Que abrió un estudio para fotografiar mujeres en Belén, justo en la época en la que las mujeres no podían salir en el carnet de identidad con la foto. O sea, fue muy curioso, ¿no? Y sus fotografías documentaron una fase importante de la historia palestina en la primera mitad del siglo XX, especialmente la vida de los palestinos antes de la Nakba. Y para los que no saben en qué consiste la Nakba, simplemente es la catástrofe que conmemora el éxodo de los palestinos durante la fundación del Estado israelí en 1948. Entre los especialistas es un término que se utiliza mucho y es conocido, ¿no? Aquí he querido pues también compartir estas fotos de ella con su cámara de la época, y aquí con su tarjeta, o sea que tenía una tarjeta de visita, o sea una tarjeta de profesional, y aquí en árabe que dice que es la pionera de la fotografía en Palestina. Yo diría, la verdad que no he hecho ninguna investigación porque no he tenido tiempo, pero yo creo que es en el mundo árabe incluso la primera fotógrafa
en el mundo árabe. Y consiguió fotografiar a estas mujeres que forman parte o que hacían uso de la Unión de Mujeres Árabes en Ramallah, que es una imagen que data de 1928, o sea que estamos hablando de casi un siglo, o sea que ha pasado mucho tiempo y seguimos hablando de básicamente lo mismo, ¿no? Nos da la sensación de que no ha cambiado absolutamente nada. Erin Benna es más joven, nacida en el 66 y fallecida en el 2018 de forma natural, que no es de las... Iba a hablar de las asesinadas, pero dije que no porque no acabaríamos, son muchas. Es una cantante, compositora, distribuidora y activista palestina, conocida sobre todo por sus modernas interpretaciones de canciones y poesías tradicionales palestinas. Digamos que ha podido llegar a un público más joven, o sea, y no tan mayor. Lo mismo con su Kefia, porque cuando salen tienen o sea, para ser reconocidas y para visibilizar también la causa palestina. Najwa Najjar, por ejemplo, es otra guionista y directora de cine desde el siglo pasado, el 99, y cuando acabó su educación universitaria en producción cinematográfica en Estados Unidos, volvió a Palestina y fundó la Ostura Film Company en el año 2000. La película Eyes of a Thief, o sea, Ojos de Ladrón, fue la propuesta oficial palestina para la 87, en el 2015, edición de los premios de la Academia. Y es una artista que vive en los territorios palestinos. O sea, es decir, es verdad que muchas artistas, digamos que se desarrollan fuera de, y no solamente para las palestinas, en general las artistas árabes, digamos que hacen carrera fuera del mundo de sus territorios. ¿No se oye? Sí que está. Anda, ahora. No han dicho nada. Ya, pero es que para el video streaming. Ya. Vale, gracias. Pues en el 2021 fue galardonada en la 5ª edición del Festival Internacional de Cine de Mujeres de Asuán, y en una de las entrevistas, una de las preguntas que le hicieron, ella contestó, porque le preguntaron cómo es rodar una película en territorios palestinos, ¿no? En territorios ocupados, y dijo que el rodaje de las películas requiere meses de tenso rodaje en lugares sensibles de Palestina. Desde el voluntariado me gustaría también rendir homenaje a Hind el-Husseini, nacida en el 16 del siglo pasado y que falleció en el 94 del siglo pasado también. Fue la primera mujer palestina que fundó un orfanato tras la guerra, o sea, tras la Nakba en el 48. O sea, pudo reunir 55 huérfanos y lo hizo solamente con 138 libras palestinas aquel entonces, que era muy poquito dinero. El voluntariado salva muchas vidas en la lucha de los palestinos en general, y las mujeres concretamente se dedican muchísimo a esa labor, al voluntariado, porque a través de esa labor consiguen pues salvar vidas y consiguen dar algo de educación a los niños y a las niñas concretamente. Esta es una imagen de ella de joven. Y desde la literatura, Eva ya habló de Fadwa Tuqan, que también fue la primera poeta palestina que luchó con sus palabras y poemas por la libertad de Palestina. Su familia, cuando empezó en la literatura, creía que la participación de la mujer en la vía pública y en la vida pública era básicamente inaceptable. Y por ello Tuqan se educó a sí misma con la ayuda de su hermano, que también fue poeta. O sea, es verdad que las mujeres en esa parte del mundo durante mucho tiempo, y todavía existe hoy en día, muchas se apoyan en
en sus familiares masculinos, ¿no? O cónyuge, marido, o hermano, o padre, incluso hijo, con el apoyo de los varones de la familia o del entorno, han conseguido dar el paso. Bueno, pues esta es Fatwa Tuqan en la actualidad. Y en la actualidad quisiera hablar de las muchas mujeres que hacen de la lucha, o sea, de luchar por la liberación palestina, digamos es algo obligatorio en sus vidas, o sea, que no pueden no hacerlo. Es una talentosa artista multidisciplinar conocida por su obra innovadora y sugerente que desafía los límites artísticos. Toda su obra se caracteriza por su perfil lúdico, sus profundos comentarios y la exploración de temas como el amor, los problemas de la mujer, la resistencia, el espacio público y la imaginación colectiva en la Palestina ocupada. Lo que es para nosotros y nosotras aquí en Occidente o en algunas ciudades grandes del mundo árabe, ocupar el espacio público, algo normal, pues, faltaría más, ¿no? ¿Cómo no íbamos a ocupar un espacio público? Pues ocupar el espacio público en el mundo árabe es un gran triunfo, o sea, grandísimo para la mujer. El compromiso de Riham con la participación de las comunidades a través de la performance ha contribuido de forma muy significativa en el panorama cultural palestino. En una entrevista que le hicieron Julio Dolce y Víctor Lavaqui, dice: yo vengo de una familia cristiana de la ciudad de Beit Sahur, que pertenece a la provincia de Belén. Las personas no saben, pero ni todos los palestinos son musulmanes, ni todas las musulmanas escogen usar el hijab, que es el pañuelo islámico. Pero yo no soy religiosa, mi religión es el arte. Ser mujer aquí y hacer arte es muy desafiador, no es algo que se espera de una mujer. Ellos, se refiere a la sociedad, porque también hay mujeres que piensan lo mismo, esperan que nosotras nos graduemos de la escuela, nos casemos o vayamos a la universidad para conseguir marido. Son las expectativas para las mujeres en muchos lugares del mundo. Aquí no es diferente. Esta es la joven Riham Ishaq, que también es palestina cristiana. Aquí a la derecha, o sea, es esta que vemos de espaldas, que saluda a los que han venido a participar en la gira Mish Art en la inauguración del Salón de Arte en el mismo pueblo donde vive, en el 2017. Quiero decir, he querido compartir todo esto con el público simplemente para también pensar que no todo es guerra, que también hacen muchas cosas. O sea, la guerra para los palestinos en general no es un obstáculo, no les impide seguir viviendo y seguir produciendo y seguir luchando de una forma u otra. Mujeres rumbo a Gaza. A Gaza es una asociación, una organización que a través de ella las mujeres buscan destacar la contribución de las mujeres palestinas a la lucha de su pueblo, desafiando el bloqueo israelí y brindando un mensaje de esperanza. Y el Palestinian Women Developing Center es el centro ubicado en Cisjordania, en una población pequeña en Cisjordania, que es la otra parte de los territorios ocupados, y proporciona espacios de empoderamiento feminista y lucha contra la violencia de género y la ocupación israelí. ¿Y qué es lo que tienen en común estas dos organizaciones? Pues ambas tienen como objetivo combatir la violencia machista y promover los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres palestinas. Y para ir acabando ya, también he querido destacar, esta mujer es una profesora que se llevó el Global Teacher Prize, que es un premio muy importante de educación a nivel internacional, y durante la entrega simplemente ella dijo que nosotros solamente queremos paz y queremos que nuestros hijos puedan disfrutar de su niñez y en paz, en una de las preguntas que le hicieron. Conseguir un premio de ese calibre es muy importante, es bastante complicado también.
Y esta también es una imagen muy significativa, que son las mujeres israelíes y palestinas, mujeres y madres, que tienen el reto de querer cambiar, cambiar la realidad en la que viven. Es una noticia que he sacado de la BBC News. Y para acabar, quisiera leer un poema de Fadwa Tuqan, que escribió hace 20 años y que sigue de actualidad. Quiero decir, es que como si lo hubiera escrito para esta guerra. Y que dice: solo quiero morir en mi tierra, que me entierren en ella, fundirme y desvanecerme en su fertilidad para resucitar siendo hierba en mi tierra, resucitar siendo flor, que deshoje un niño crecido en mi país. Solo quiero estar en el seno de mi patria, siendo tierra, hierba o flor. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todas, puedo decir ya a todos, que también hay un hombre en la sala. No sé si queréis hacerle alguna pregunta a Naima o comienzo. ¿Tenéis algo? Bueno, no, yo solo te quería consultar, cuando tú dices que es imposible acabar con Hamas porque todo el pueblo de Gaza está con Hamas, ¿realmente es así la proporción? ¿Es que está todo el mundo de acuerdo con Hamas? Hay puntos de vista diferentes, evidentemente. Si hablamos desde el punto de vista político, dirán que no, porque habrá gente que no es partidaria de Hamas. Pero es una casi metáfora, es una forma de decir acabar con Hamas es acabar con el pueblo palestino, porque el pueblo palestino también apoya a Hamas. A lo mejor no en los ataques del 7 de octubre, pero se ven representados por ese partido que fue... o sea, que es un partido que representa al pueblo de Gaza, básicamente. De nada. Perdona, pero a mí me ha sorprendido el pensar que a las mujeres cristianas palestinas jamás las respetan, porque jamás, por lo poquito que yo he leído, creo que es parte de un palestino. Para que la gente que esté en casa pueda. Sí, puedo oír. Estaba preguntando que creo que las mujeres cristianas, como colectivos tan específicos como los homosexuales, en el territorio, en Cisjordania, por ejemplo, y algunos en Gaza sé menos, pero han estado muy reprimidos, han estado poco respetados y los han masacrado. Creo que jamás por ahí ha sido bastante injusto y creo que no se merece esa identificación que todos, aunque sea una metáfora, creo que hay colectivos y en este caso ya he dicho, sobre todo cristianos y de distintas que no se sientan representados por Hamas. Sí, probablemente, claro. ¿Comienzo ya? Venga, pues es un placer estar hoy aquí con mis compañeras, con Eva y con Naima, en la inauguración de este 5º seminario de Mujeres y Género en las Sociedades Árabes. En un día como hoy, un 8M, pues quiero presentaros, como me han dicho que sea muy breve, voy a presentaros simplemente esta exposición que tenéis aquí de prensa árabe de principios del siglo XIX. Y para quiero introduciros un poquito en el contexto, aunque creo que Eva ya ha hablado mucho de ese contexto, ¿no?, en el que nacen estas primeras expresiones de mujeres.
os voy a hablar un poquito a nivel más global, ¿no? Eva se ha centrado en el mundo árabe. Si habláramos a nivel global, sabemos que existen las llamadas 4 olas del feminismo árabe. Una primera ola que la feminista Amelia Valcárcel sitúa en la Ilustración, en la Revolución Francesa, y que, aunque dio voz a las mujeres, finalmente ese Código Civil napoleónico de 1804 dio esos derechos a los hombres, pero no a las mujeres. Y luego ahí aparece una segunda ola del feminismo, y es muy interesante porque en esa segunda ola que estábamos hablando antes de Estados Unidos, incluso de Rusia, Inglaterra, ¿no? Todos esos primeros movimientos feministas que pedían el sufragio y la educación para las mujeres, pero también en ese mismo momento emerge esa conciencia en la población árabe, es decir, nace al mismo tiempo que en muchos otros países, ¿no? Es decir, los árabes no van por detrás, sino que en esa segunda ola del feminismo, a nivel global, a nivel mundial, también aparecen las primeras expresiones de las feministas árabes, especialmente, como ha dicho Eva, en la zona del Levante, es decir, principalmente en Egipto, pero también en la zona sirio-líbano-palestina. Bien, luego hay una tercera ola, que ya es a partir de los años 70, en la que reivindican muchas feministas latinoamericanas y árabes, empiezan a ver que el feminismo son movimientos cuyas protagonistas son blancas, laicas, occidentales, y entonces creen que pueden nacer un feminismo que nazca un poquito más desde su propia cultura, ¿no? Y luego tenemos esa cuarta ola del feminismo que ya nace con las primaveras árabes, con la llegada de la globalización, de Internet, y en la que aparecen las activistas en redes. Yo voy a volver a esa segunda ola, en la que, al igual que en Estados Unidos, en Europa, en España y en otros países, nacen esas primeras expresiones de mujeres. Que, como decía Eva, aparecen con la Nahda. La Nahda es una corriente intelectual, nacida a mediados del siglo XIX y que prometía una nueva vida cultural y política. Que empiezan a crearse esas primeras expresiones dentro del periodismo, pero también, como decía Eva, esos salones literarios. Por ejemplo, Meisiat, de origen palestino, pero que creó en Egipto precisamente un salón literario muy importante en el que participaron no solo mujeres, sino también hombres. Era un salón literario mixto en los años 30 o así, en el que participaron importantes como Taha Hussein, por ejemplo, ¿no? También podemos decir que es curioso, por ejemplo, que en esa época el gobernador de Egipto, Muhammad Ali, atiende ciertas reivindicaciones de estas mujeres, designando un consejo para que se creara un sistema público de enseñanza para las niñas. Si bien es cierto que él no lo consigue, sino que se consigue un poquito más tarde con el siguiente gobernador en 1873, y que evidentemente solo asisten, como hemos dicho, niñas de clase alta a esas escuelas, ¿no? Como decía Eva, que muchos se echaban las manos a la cabeza de pensar que dónde iban estas niñas, ¿no?, a estudiar. Bien, también estas ideas, como decía Eva, nacen un poquito en parte de la Ilustración, de esos primeros misioneros que habían ido a Francia, que habían estudiado allí y que traen esas ideas de Europa, pero también a la vez aparece ese reformismo, modernismo islámico desde la Universidad Al-Azhar, con Mohamed Abduh, Rashid Ridda, y es en ese contexto en el que empieza este discurso feminista en prensa. En prensa escrita por mujeres, pero también editada por mujeres. Y todas estas revistas que veis aquí, en esta exposición, son revistas editadas por mujeres. Evidentemente por mujeres formadas, ¿vale? Voy a empezar por la revista Al-Fatah, que podemos traducir como La Chica o La Joven, fundada por Hind Naufal, que es la primera de la que nos ha hablado Eva, y que es probablemente la primera revista femenina publicada en el mundo árabe, publicada en Egipto, y que estuvo un poco durante 2 años, simplemente, del 1892 al 1894. Ella, Naufal, se inspiró un poquito en las revistas extranjeras
y cubrió muchos temas como el matrimonio, el divorcio, el velo, como decía Eva, que era un tema en aquella época, la reclusión, la educación, el trabajo, la instrucción doméstica, pero también el entretenimiento. Publicaban, por ejemplo, biografías de mujeres occidentales para dar a conocer otro tipo de mujer, ¿no?, y de vida. Y también incluso hablaban de estándares de belleza en la época. Esta revista, para instar a la participación de mujeres... ¿No se escucha mucho? Ah, vale. Perdona. Estamos en esta. Que es esta que tenéis aquí a la derecha. Bien, ella, para instar un poquito a que las mujeres escribieran en prensa, escribió en su revista que escribir diarios no comprometía su modestia ni violaba su pureza y el buen comportamiento, es decir, que no iban a ser unas chicas mal vistas por el hecho de escribir en prensa. Y, bueno, también hacía referencia a mujeres relevantes de la historia, como Balkis o como mujeres de la época faraónica. Anis el-Jalis es una publicación también en Egipto, se podía traducir como El mejor compañero de tertulia, era una publicación mensual, esta vez en Alejandría, que se publicó de 1898 a 1907. Su fundadora y editora fue Alejandra Frino, que era una escritora británica, pero que había nacido en Líbano y que había pasado parte de su vida profesional en Egipto. Y aunque muchos de los contribuyentes en esta revista eran mujeres, la mayor parte eran hombres. Eso sí, la temática que se trataba era la economía doméstica, la práctica de crianza de niños, la moda, la decoración del hogar. Y aunque en un primer momento se centró sobre todo en mujeres burguesas, después poco a poco se fue dirigiendo a otras categorías sociales, incluso se creó una sección de mujeres rurales. Esta otra revista, también publicada en Egipto, por la Viva Hashim, que era una autora libanesa y fundó y publicó esta revista que podemos traducir como Chicas de Oriente, en el Cairo en 1906. Ella abogó más por los derechos de las mujeres, especialmente esos derechos que se reivindicaban en la época, ¿no?, que eran la educación para las mujeres y su participación en la política. Después, a continuación, tenemos a Malak Assad, cuya revista se titulaba Al-Jins al-Latif, podemos así traducir, no sabemos muy bien cómo traducirlo, ¿no? El sexo delicado, amable, nosotros diríamos el sexo débil, ¿no?, desgraciadamente. Su primera publicación vio la luz en 1908 y era una revista mensual. Su objetivo su público eran las mujeres orientales o de Oriente, ¿no?, de esa zona del Levante. Y ella hacía comparaciones con las mujeres europeas, ¿no? Entonces quería, algunos de sus objetivos eran mejorar el estatus de las mujeres orientales para lograr la igualdad con las mujeres de Europa, o informar a las mujeres sobre su situación en relación a la situación que tenían los hombres en esa época, hacerles comprender su responsabilidad hacia el país, hacia su familia, hacia sus hijos. También las ayudaba a intentar que se deshicieran de esas ideas preconcebidas que tenían sobre costumbres y tradiciones, e incluso a veces habían secciones sobre entretenimiento, con chistes o cualquier otra, o literatura, etc. Ahora sí vamos a pasar a una editada en Siria, ¿no? Hemos dicho que toda esa primera prensa está sobre todo en esa zona sirio-libanesa y egipcia. Meria Hamim nace en el seno de una familia católica, como hemos dicho, ¿no? Aquí tenemos a cristianos y musulmanes. Ella estudió en Damasco, luego también en la Universidad Americana de Beirut y estudió enfermería. Ella fundó esta primera revista siria, Al-Arus, la novia, que estaba destinada a mujeres.
Cuando en 1920 se discutía el tema del derecho al voto en las mujeres en Líbano y en Siria, esto estaba suscitando muchos miedos y Rashid Ridda, que era un intelectual reformista islámico, escribió en un periódico que él tenía, una revista islámica editada por él, diciendo que él argumentaba que el derecho al voto de las mujeres era incompatible con su inferioridad, es decir, que primero había que educar a las mujeres y después se les podía dar el derecho al voto. Esta mujer, en su revista La Eruz, escribió un artículo titulado «La mujer y la igualdad», donde se oponía a esa visión de que las mujeres habían nacido para servir al padre, al marido, y entonces exigía los derechos en igualdad de las mujeres. También vemos que, bueno, además ella fundó una tertulia de estas, un club femenino literario en Damasco. Vemos también prensa en Irak. Pauline Hasson era una periodista y profesora iraquí y fue la primera mujer, se dice que es la primera revista femenina en Irak. Fundó la revista Laila en 1923, que publicaría todo lo nuevo y útil relacionado con la ciencia, arte, literatura, sociedad y economía doméstica. Esta revista estuvo en circulación durante 2 años y cerró por motivos económicos. También a ella hubieron campañas contra esta mujer y la obligaron a abandonar Bagdad. Ahora vamos a hablar de esta mujer que ya nos ha hablado Eva, porque es una de las pioneras dentro del feminismo en el mundo árabe. Huda Sha'arawi, de la que además nos va a hablar detenidamente la compañera Fátima Contreras, que está investigando mucho acerca de ella y que seguro nos va a contar cosas muy interesantes. Eso fue una activista feminista nacionalista, como ha dicho Eva, ¿no? Dentro de ese movimiento, y que fundó en 1923 esa Unión Feminista Egipcia. Como ha dicho, es conocida por ese desvelamiento, ¿no? Pero ella, antes de desvelarse, ella era consciente de que hacer ese desvelamiento así de buenas a primeras iba a crear que muchas mujeres no la entendieran, no la comprendieran y por lo tanto no la siguieran. Entonces, ella primero intentó crear una asociación, acoger en torno a ella a muchas mujeres, y cuando ya consideró que tenían esa confianza en ella, entonces, después de asistir a este congreso en Roma, hizo esa especie de performance en la que se desveló en público en la estación de tren del Cairo, ¿no? Para reivindicar el desvelamiento, ¿no?, de las mujeres. Ella lanzó una revista bimensual, primero en francés, L'Egyptienne, y después en árabe, Al-Misriya, y en ella pues, reivindicaba su activismo feminista, a la vez que también defendía esa teoría panarabista y la causa palestina también. A continuación tenemos otra revista publicada en Irak. Fatat Rafidain es la chica de Mesopotamia, podríamos traducir, y está publicada en la década de los 40 por el consulado británico en Basora. También tuvo que cerrar, al igual que la revista Leila. También es considerada una de las pioneras porque esta nació después de Leila, cuando no había ninguna revista porque la otra había cerrado ya. Y por último, esta que tenéis aquí es hemos querido hablar también de la otra parte, ¿no? No solo del Levante, sino alguna revista publicada también en el occidente árabe. Se le atribuye a esta escritora, Hanata Ben Nuna, que ella era perteneciente a la Unión de Escritores Magrebíes, y se le atribuye ser la creadora de una figura de una mujer burguesa, intelectual, fuerte, comprometida, política y socialmente. Ella nace también en un contexto de una familia nacionalista en los años 40, es licenciada en Historia y Geografía y funda esta revista mucho más tarde que las anteriores porque el movimiento llega a Marruecos mucho más tarde, en el 65, 1965. La revista se llama Shuruq, que es como el amanecer, ¿no? Pues este título
resultaba un poco revelador, ¿no? Porque evocaba ese despertar de las conciencias femeninas, y cuyo subtítulo era Revista femenina periódica que se ocupa de asuntos de la mujer y del pensamiento, ¿no? Y ahí sintetizaba un poquito sus contenidos. Bueno, pues este fenómeno tuvo lugar en el Marruecos más de los años 60, ¿no? Un poquito más tardío, que fue cuando las mujeres comenzaron allí a expresar sus ideas sobre los temas feministas. Bueno, con esto quería daros a conocer un poquito y visibilizar esas primeras expresiones feministas que a través de la prensa del mundo árabe coinciden con el tiempo, como hemos visto, con esa ideología que también aparece en la segunda ola del feminismo, tanto en Europa como en Estados Unidos y también en el mundo árabe. Es decir, que las mujeres árabes empezaron a reivindicar sus derechos al mismo tiempo que el resto del mundo y claro, y tanto allí como, o sea, tanto en el mundo árabe como en Estados Unidos o como en Europa, pues han sido esas mujeres de clase media alta las que han podido alzar su voz. Creo que, de hecho, todavía en la actualidad siguen siendo esas mujeres de clase media alta, formadas, las que siguen alzando su voz para que en un día como hoy muchas mujeres no se pueden reivindicar porque no tienen derechos para hacerlo, ¿no? Y siguen siendo esas mujeres también ahora mismo, en 2024, las que siguen alzando su voz. Muchas gracias. Bueno, pues si tenéis alguna pregunta, algún comentario sobre la intervención de Inma o sobre cualquier de lo que hayamos dicho, curiosidad o lo que queráis, es el momento. Molt agraïda a les tres conferenciants, perquè heu fet un discurs novedós, innovador, ens heu il·lustrat d'un món de les dones que estan a prop però estan tan lluny nostre. Això per un costat. I per l'altre costat volia comentar-vos que me diguéreu si veu relació del colonialisme, el paper que ha jugat el colonialisme en estos països àrabs a favor d'aquesta alliberació de les dones. ¿Puedo empezar yo? Ho heu entès, no? Tú te vas a enrollar Gràcies. mucho. Porque una cosa, porque además de hecho te lo preguntaron. Bueno, empieza tú si quieres. Bueno, el colonialismo, os habéis enterado, ¿vale? El colonialismo realmente, yo creo que también le salió el tema en la intervención de Eva La Piedra, y yo creo que sí que hay un dato interesante que habría que subrayar, y es que durante el colonialismo de cualquier país que haya sido colonizado, claro, cuando hablabas de Asia Jabbar es una de las pioneras también del feminismo laico, es argelina. En su época, ella nació en el 36, en su época era básicamente de las pocas que podían acceder a la educación, a la escuela. Pero es que resulta que las mujeres, en este caso, en este mundo, sobre todo en los países que fueron colonizados por Francia, llegaron a sufrir esa doble opresión, esa doble mala suerte, ¿no? Por una parte la sociedad patriarcal, que no les permitía educarse, y por otra parte el propio colonizador, que no les permitía acceder a la educación. O sea, que ni siquiera la ley de Jules Ferry, que obligó a la educación de todos los niños y las niñas, y concretamente el de las niñas, tanto en Francia como en los países colonizados, consiguió que las niñas, las mujeres magrebíes en este caso, fueron escolarizadas. De hecho, con la independencia de estos países, básicamente, yo no tengo un porcentaje, o sea, una cifra exacta, ¿no? Pero os podría decir que el porcentaje era muy bajo de las mujeres que habían conseguido llegar a la escuela. Por ejemplo, se crearon las escuelas nacionalistas, ¿no? ¿Cómo se llamaba esta mujer argelina que creó una escuela nacionalista en Argelia? Todavía está viva. No sé cómo se llama. Sí, la que trabajó por América. Sí, Paula. Ah, Sí. Zuhur Wan-Nisi. Fue ministra también. Ah, Sí. pues yo creo que la pregunta es muy interesante porque, a ver, por un lado el colonialismo
yo creo, o sea, los colonialistas no tenían en realidad ningún interés en la educación de las mujeres árabes, en este caso, ¿vale? Entonces, las que pudieron estudiar, como decía Naima, era la élite más alta que estudiaba en colegios ingleses o franceses como si fueran ingleses o franceses. Entonces, el 90% de las mujeres no estudiaban, ni Francia tuvo ningún interés en que se escolarizaran las niñas. Es curioso, como dice Inma, que al mismo tiempo los ulemas, es decir, los sabios islámicos reformistas, sí que tuvieron un interés en la formación de las niñas. De hecho, Zuhur Wan-Nisi se formó en un barrio popular argelino y se formó en árabe, y siempre escribió en árabe, y se formó gracias a una asociación de ulemas en Argelia. Es decir, que es un poco contradictorio que la Francia de la igualdad y demás no tuviera ese interés, que sí que lo tuvieron hombres religiosos que en su momento, con una finalidad reformista, pensaron en la educación de las niñas. Eso por un lado. Y luego, pues también por ejemplo, también se instrumentalizó, por ejemplo, el tema del velo. Es decir, los colonialistas querían que las mujeres se desvelaran, no porque tuvieran especial interés en que salieran a la calle y se formaran, sino simplemente como para contrarrestar la influencia, es decir, por motivos políticos y demás. Y por otro lado, por eso digo que la cuestión es interesante, hasta qué punto, por ejemplo, en el caso, como decía antes, de Fátima Mernissi, que su madre y su abuela apenas habían salido de casa y ella se formó en francés, estudió en Francia y pasó a ser una de las primeras sociólogas de la historia en Marruecos. ¿Hubiera sido Fátima Mernissi lo que fue si los franceses no hubieran estado en Marruecos? Probablemente no, pero también porque, probablemente no, pero también porque ella era de la élite, es decir, en resumidas cuentas, que las niñas y mujeres de la élite, pero muy alta, sí que sacaron beneficio del colonialismo, pero el 80 o 90% de la población ni lo sacó ni le importó un pimiento a los coloniales. Eso es ni mujeres ni hombres. Ni mujeres ni hombres, pero en ese caso pues relaciona a las mujeres. Eso es, digamos, lo que se puede percibir leyendo y trabajando este tipo de temas. Y si les interesaban era de una manera muy interesada e instrumentalizada. Inma, yo sé a alguien quiere que me pida el movimiento de la cuarta ola que tú decías, esto está funcionando, es el que de alguna manera en la actualidad podríamos decir sigue vigente, porque aunque no se haya pasado por la tercera ola y la segunda está muy consolidada en algunos, porque claro, esto es el Levante, pero otro tema sería Irán, todos los países, Afganistán, los otros países musulmanes. Pero vosotros veis ahí un futuro, ¿veis que puede tener futuro esa cuarta ola? A ver, lo que tiene esa cuarta ola es que a través de las redes no solo se reivindican las mujeres que piden ese feminismo laico, sino que hay muchas mujeres que se reivindican también pidiendo lo contrario. Entonces, claro, dependiendo de a quién llegue y de qué modo, va a lanzarse hacia un lado o hacia otro, ¿no? Es interesante que, por ejemplo, pues sí que es cierto que esa cuarta ola que está vigente y que es en la que nosotros nos movemos ahora mismo, pues ya no reclama la educación y el voto, que parece ser, al menos en ciertos países ya lo tenemos superado, sino que ahora estamos reclamando la lucha contra la violencia de género, la trata, la prostitución, etcétera. No sé si queréis hacer alguna pregunta más. ¿Más preguntas? ¿Más cuestiones? ¿Comentarios? Pues no sé si Jorge quieres decir algo, ya que has venido.
para ya clausurar esta inauguración. Espera, ponte tú aquí. Sí, lo digo por él. Bueno, buenas tardes y les pido disculpas porque no he podido venir en el momento de la inauguración por un tema familiar, pero sí que quería estar hoy aquí. Como saben, estamos celebrando hoy el 8M, está habiendo actos en la ciudad, empieza ahora la manifestación, pero aquí en la sede pues, tenemos este acto que para nosotros es la celebración este año del 8M, ¿no? Quiero agradecer pues, la labor, el trabajo, la ilusión en montar todo este ciclo de Naima, de Eva, de Inmaculada, porque pues siempre es muy de agradecer, ¿no? que tengamos en la universidad personas investigadoras, mujeres con estas ganas de hacer cosas, ¿no? Y demostrar no solo su investigación, sino también hacer una labor social, ¿no? Esto pues, se tiene que conocer. Yo me he sentado allí a escucharos y la verdad es que me venían muchas ideas, ¿no? a la cabeza de qué mundo a veces hemos creado, ¿no? con una desigualdad, porque tenemos que celebrar el día de hoy, ¿no? Si no debería existir nunca esa desigualdad y sin embargo pues hemos generado un mundo pues, muy desigual, ¿no? Entre hombres y mujeres, entre ricos y pobres y tenemos que celebrar este tipo de días para reivindicar, manifestar que la igualdad es algo consustancial, ¿no? O debería serlo al ser humano que estamos en la Tierra, ¿no? Lamentablemente no es así, ¿eh? Por eso felicidades, enhorabuena por organizar este ciclo que, como saben, va a estar con nosotros hasta prácticamente finales de abril, y que nos muestra la realidad de un mundo árabe donde a mí me sorprendía mucho la riqueza cultural que había en el mundo árabe, ¿no? Bueno, que la sigue habiendo, ¿no? Pero la que había en el siglo XIX, ¿no? En la segunda mitad del XIX. Digo, incluso pues, a veces comparable a la que había en Europa occidental, ¿no? Y bueno, pues estamos ahora en coyunturas pues, muy difíciles. Me preguntaba Eva esta mañana, cuando le decía que me iba a retrasar en venir, si se podía poner una bandera de Palestina ahí, ¿no? Bueno, pues es que es algo de cajón, por así decirlo, ¿no? ¿Qué está pasando, ¿no? En ese Próximo Oriente entre hermanos y con unas poblaciones que están sufriendo, y esto no es humanidad. En definitiva, esa reflexión de que qué hacemos en este mundo si no estamos aquí para intentar hacer el bien, ¿no? Tener una relación de compartir con nuestra propia tierra, con nuestra propia naturaleza y entre los seres humanos que estamos aquí, ¿no? Hombres y mujeres, blancos, negros, ricos, pobres. Bueno, enhorabuena, de verdad. Sí, es una vergüenza. Sí, es una vergüenza. La verdad es que uno de verdad detesta, ¿no? y reflexiona que para esto no vale la pena la humanidad en la Tierra, ¿no? Pero ahí está. Sí. Eso es sí. del ser humano. Sí. Es innato al ser humano. Sí. Y entonces el poder que tienen unos sobre otros y tal, sí. lo manifiestan de esa manera. Miren, yo llegué esta mañana de Madrid, ayer teníamos un seminario, saben que yo me dedico al tema del cambio climático y tal, teníamos un seminario en Madrid y una de las profesoras, que es especialista en geopolítica, había asistido a una reunión de expertos, ¿no? de la Unión Europea, y salió el tema de Israel-Palestina y claro, pues todos preguntaban por qué no avanzamos en los dos estados, ¿no? Y podría ser una de las salidas. Y la verdad es que me dejó un poco preocupado porque decía que no era ya posible, ¿no? Que el momento de los dos estados había pasado y que ahora iba a ser muy difícil, si no imposible, poder recuperar esa idea, ¿no? Que se perdió una oportunidad y ahora iba a ser prácticamente imposible, ¿no? Se han exacerbado tanto las posturas, ¿no? Las ideologías que están detrás de nosotros y el problema es que lo paga es el pueblo, digamos, normal, ¿no? Que quiere paz y que quiere confraternizar, quiere relación. Eso es
una pena, ¿no? Me he vuelto preocupado porque digo, parece que no vamos a encontrar una solución a ese conflicto, ¿verdad? Hace poco asistimos, Eva y yo, en Casa Mediterráneo, a una charla de un experto también, Jesús Núñez. Sí. Bueno, salimos con una congoja, pero bueno, él además lo dejó clarísimo, dijo, es que no hay solución, o sea, estuvimos todo el rato, como un par de horas ahí con el corazón encogido y salimos con una congoja y nada, no hubo forma humana de que nos dijera algo mejor, porque le preguntaron, venga, pues dinos algo positivo, nada. O sea, sí. Y lo que decía Pepa, con respecto, bueno, la compañera de al lado, con respecto a las noticias, hay que ver las noticias que salen en las televisiones árabes. Pues, es que no las puedes ni ver. Es que no puedes ni ver. No solamente tenemos que hablar de Israel y de Palestina, sino de las otras naciones mundiales, que lo que estaba diciendo Jorge, de esa geopolítica que están ahí instigando a unos y otros, y lo único que están haciendo es exacerbar todavía más el odio entre los mismos. Sí. Sí. El dinero, la venta de armas, la industria. Sí, es Estados Unidos y la ONU, es que es una estupidez que tengan derecho a veto, ¿no? Sí. El resto de las naciones se tienen que plantar y decir, bueno, ellos Bueno, si me permiten, para cerrar esta presentación, bueno, yo también me gusta que estén aquí Naima, Eva, Ima, porque se pone de manifiesto la necesidad que tenemos de estudios árabes islámicos en los países de la cuenca del Mediterráneo, por supuesto, pero aquí en nuestra Universidad de Alicante, ¿no? A veces saben ustedes que con reformas de planes tal se cuestionan, que algunas titulaciones que otras tal, y bueno, pues es que no cabe ninguna duda de que la investigación, los estudios, la docencia en estudios árabes islámicos es importantísima, ¿no? Y es necesaria en una universidad como la nuestra y en una facultad como la nuestra, ¿no? Por tanto, bueno, enhorabuena por el trabajo que hacéis, que a veces es un trabajo callado, ¿no? De despacho, de artículos, de investigaciones, pero conviene que también hagamos este tipo de actos y que se conozca. Enhorabuena, de verdad. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Y muchas gracias a todos los que habéis querido compartir esta tarde tan especial con nosotras. Muchísimas gracias, de verdad.